Hola, buenos días. Eh, Les ofrezco una disculpa, he tenido un problema con la conexión, pero bueno, espero que estemos todos, en algún momento se puedan conectar y si no, bueno, pues quedará grabada. La idea es que sí pudieran, ¿no? Conectarse. Solo me retrasé unos minutos por la conectividad, pero es algo que se resuelve rápido. Pero bueno, pues vamos a iniciar. Y ahora ya estoy compartiendo mi pantalla, espero que puedan verla y vamos a dar inicio, ¿sí? Bueno, pues en esta unidad que es la 3, nuestra semana 3 de trabajo también, tiene por título Argumentos y procesos de investigación. Recuerden que yo soy Noemí Hernández y que, bueno, voy a estar y he estado con ustedes, ¿no? En este tiempo que llevamos en el módulo como asesora virtual. Y bueno, pues como parte de este proceso es que es importante siempre al inicio de la sesión dar a conocer la orden del día o la orden de la sesión, ¿no? Generalmente, como ustedes ya saben, a mí me complace mucho dejarles, bueno, hacer un espacio para que podamos presentarnos para aquellos que pues se conectan por primera vez y que bueno, pues que también entre ustedes se vayan conociendo, ¿no? Bien, esa es una parte inicial de todo lo que conlleva la sesión. Otro punto importante son los objetivos, que lo vamos a ver más adelante, y tienen que ver con, o son los propósitos de investigación, perdón, de aprendizaje. Posteriormente viene el desarrollo, que ya es, digamos, el desglose de los temas y nos vamos a centrar en eso. Hay un video que he ocupado para ejemplificar justamente la importancia de la investigación y cómo hacerlo, ¿no? Los detalles y demás. Hay un apartado en tiempo sobre preguntas y respuestas. Viene también otra parte que tiene que ver con la conclusión, ¿no? Yo generalmente prefiero que entre todos saquemos la conclusión, pero bueno, ha habido algunas complicaciones para que se conecten, ¿no? Y al final dejo el apartado de la bibliografía, ¿vale? Entonces vamos a comenzar con los propósitos de aprendizaje. Entre estos tenemos reconocer la importancia de la investigación para comprender problemas y argumentar posturas. Ya eso lo hemos venido trabajando, ¿no? Entonces, cada sesión se refuerza. Otra cosa es mostrar la relevancia de la investigación en el desarrollo de su entorno. Es decir, una parte genuina del cómo empezamos a investigar generalmente tiene que ver con el entorno, ¿no? Entonces, es allí y creo que todo el tiempo lo hacemos, nada más que no sabemos exactamente a conciencia que lo estamos haciendo. Por otro lado, tenemos el identificar elementos básicos de la investigación, el uso de la información y el uso de las TICs. También proponer hipótesis a partir de la definición de problemas y el desarrollo de su postura. Finalmente, identificar alternativas para abordar problemas de investigación. También lo vamos a ver. ¿Ok? Bien, me adelanto un poco o agrego esta parte que es muy importante para poder hablar de la investigación, que tiene que ver con los principios, ¿no? Los antecedentes, la historia, ¿no? Los precursores. ¿Cómo es que se empieza o se descubre que a través de la investigación se pueden hacer grandes cosas? Bueno, como les decía hace un rato, pues investigando sin saber que lo hago. Entonces, allá en la época de la filosofía clásica, pues tenemos tres momentos importantes que son justamente son los tiempos en los que se realizó la investigación ya con una intención de darle un orden y un para qué, ¿no? En estos antecedentes tenemos que hay tres momentos importantes en la investigación como tal, y a estas se les llaman las épocas socráticas. Entonces tenemos la presocrática, la socrática, la época socrática y la época postsocrática. Está marcado por un personaje, por un filósofo que fue Sócrates, ¿no? Entonces Sócrates fue un parteaguas importante para poder
de alguna manera segmentar lo que implicaba la filosofía clásica y todo el quehacer que estaban haciendo sobre la investigación. Entonces, en la época presocrática están aquellos investigadores y filósofos que se dedicaban más a saber y a conocer, a investigar qué pasaba con el ser humano y su naturaleza. Por ejemplo, tenemos a Tales de Mileto. Tales de Mileto fue en la época presocrática y se dedicó más a desarrollar el qué, cómo de las partículas, las moléculas y de qué estaba constituida la materia y todas estas cosas, ¿no? Entonces, él es antes de Sócrates, ¿no? Después, en ese periodo de presocrático, surge algo maravilloso y creo que antes también del presocrático surge algo maravilloso que se llama pensamiento mágico. Y es a raíz de allí donde se empiezan a inspirar los filósofos a hacer investigación. Porque ocurrían muchas cosas con los seres humanos, pero no sabían explicarse qué era lo que estaba pasando. Entonces estaba esta parte y se conoce esta parte como pensamiento mágico. Ahí es donde surge justamente todas estas explicaciones eh, primarias a los movimientos de la naturaleza y del ser humano, y de allí se nutre para constituir el pensamiento mítico. Esto significa que las primeras explicaciones que se daban ante los cambios de humor del ser humano, las pasiones humanas, la decisión las decisiones que se tomaban, las formas de resolver, ¿no? Que por qué llovía, ¿no? Que por qué hacía mucho calor, por qué había sequía, qué estaba pasando, pues todo esto primeramente se queda en un momento llamado pensamiento mágico. Cuando se empiezan a tener ciertas explicaciones, bueno, entonces hace como esta trascendencia al pensamiento mítico porque se construye la mitología. De hecho, así se conoce como mitología griega, donde ya hacen todo el encapsulado de las explicaciones, los nombres, los lugares, las personalidades, los personajes y las explicaciones que se dan. Por ejemplo, dentro de lo que, donde se queda ya como mito griego es el enojo de Zeus, ¿no? Entonces, cuando caían truenos en el cielo, ellos explicaban y decían, bueno, pues es que el dios del trueno está enojado. Tiene tanta fuerza que simbra el cielo, pues entonces a él lo colocaron como el dios de los dioses, el dios del Olimpo. Entonces ahí, pues había ya otras deidades, ¿no? Que ellos mismos fueron construyendo con la necesidad de dar una explicación, ¿no? De poder decir qué pasa, cómo pasa, a quién se lo atribuye. Entonces de ahí surgieron muchísimas cosas que en la actualidad se siguen utilizando para poder hacer metáforas, para poder hacer referencias, para poder poner ejemplos, ¿no? Entonces esta mitología tiene una veracidad importante y no es obsoleta porque justamente surge de esta primera o esta necesidad primaria de dar una explicación, un porqué y un para qué de lo que sucede. Entonces creo que con esto podemos iniciar abiertamente lo que significa lo que atañe a la investigación y pues no podemos hacerlo nada más desde el concepto, ¿no? Tenemos que conocer un poco de la historia. Entonces, bueno, todo esto es antes de Cristo, ¿no? Ya saben que se dividen los siglos antes y después de Cristo y esto es antes de Cristo. ¿Sale? Bueno, para ahora les quiero poner este video que tiene que ver con una explicación de qué es la ciencia. Entonces voy a compartir la pantalla para que ustedes lo puedan ver. ¿Dale? El conocimiento puede Lo voy a ser regresar para que... especial, la ciencia. El conocimiento puede ser de varios tipos. Saber dónde queda la tienda más cerca de tu casa es conocimiento empírico. Un remedio de hierbas para la tos es conocimiento tradicional. Hay quien habla incluso de que algún ser divino te puede revelar saber, pero a la hora de distinguir aquello que es verdadero, sin importar las circunstancias o creencias de cada quien, hay un tipo de conocimiento especial, el conocimiento científico. Pero, ¿qué tiene de especial la ciencia? Tal y como la conocemos ahora, la ciencia no ha existido desde siempre. Aunque en la antigüedad Aristóteles e Hipatia ya hacían investigaciones sobre el mundo natural, es en la Edad Media cuando Alhazen y Roger Bacon proponen que, para lograr un conocimiento veraz,
hay que basarse en la evidencia, no en libros antiguos. En el Renacimiento, Galileo tuvo muchos problemas porque las afirmaciones que hacía, basadas en la observación y las matemáticas, contradecían las creencias imperantes. El método científico se vuelve importante en el siglo XVII gracias a gente como el gran Isaac Newton. Por cierto, en esa época no se llamaban científicos, sino filósofos naturales. El término científico se empezó a usar hasta el siglo XIX. ¿Qué hace a la ciencia tan especial? Pues que se basa en un método que tiene como fundamento, por un lado, la observación empírica, es decir, aquello que se puede ver, tocar, pesar, medir o probar, y por otro que propone explicaciones basadas en el razonamiento lógico. Además, la ciencia es universal. Un experimento hecho en Brasil dará los mismos resultados en Suiza si se hacen las mismas condiciones, lo que permite observar regularidades e incluso formular teorías, explicaciones y hasta descubrir leyes de la naturaleza. Otra característica que distingue a la ciencia es que se corrige a sí misma. Nunca llega a verdades definitivas, sino provisionales. Un científico honesto no dirá, esto es una verdad absoluta, sino, esto es verdad hasta donde sabemos, porque es posible que en el futuro surja evidencia que enriquezca o cuestione el conocimiento actual. La ciencia no es siempre neutral. Es creada por humanos como parte de una cultura y una estructura social, y estas se modifican mutuamente. Hay quienes han usado la ciencia como excusa para justificar el racismo o la explotación, o como fuente de tecnologías que pueden dañar a la humanidad, pero también ha servido para mejorar nuestra salud, la comunicación y sobre todo para enriquecer de manera espectacular y sobrecogedora nuestra conciencia acerca de nosotros mismos y del cosmos del que formamos parte. Es por estas capacidades impresionantes que podríamos pensar que la ciencia le corresponde solo a algunos seres especiales. Cuando no los vemos como locos capaces de destruir el mundo, pensamos en los científicos como en personas extraordinarias, algo así como sacerdotes que bajan el conocimiento de ese mundo insólito en el que viven. Nosotros creemos que no es así, que el pensamiento científico está al alcance de todos siempre y cuando cultivemos tres actitudes. Escepticismo. Esto significa dudar. No creer que algo es verdad solo porque lo afirma una persona importante o está escrito en un libro famoso o porque tiene palabras rimbombantes. Duda incluso de nuestros videos. Apertura. La capacidad de admitir evidencias nuevas, aunque éstas vayan en contra de lo que creíamos cierto. Aceptar que lo que sabemos es parcial y que podemos estar equivocados. Y la más importante, curiosidad. Seguir preguntándonos el porqué de las cosas todo el tiempo. Cultivar el sentido del asombro y la maravilla, porque nuestro universo es asombroso y maravilloso. Entonces, la ciencia no es un conocimiento lejano y extraño, sino una actividad que tú puedes practicar. Lo haces cuando te preguntas algo y te respondes experimentando, observando, pensando explicaciones con lógica y terminando con más preguntas. Curiosamente, si te gustó este video, compártelo y suscríbete. ¿Listo? Sí, como les comentaba hace un momento, pues es importante darle justamente el espacio a ciertos conceptos que tienen una importancia relevante, ¿no? Y que a veces lo escuchamos y a veces hasta lo repetimos, pero en realidad no sabemos de qué se trata. ¿Sale? Entonces, hay conceptos y momentos en la investigación que se tienen que respetar. Entre ellos tenemos, por ejemplo, pues, este cuadro que les pongo aquí sobre los pasos del método científico, porque nos va justamente a ayudar a poder identificar qué elementos son indispensables para que yo haga ciencia. ¿Cómo la voy a hacer? A través del método científico. El método científico es justamente una metodología que tiene pasos a seguir y entre ellos hay momentos dentro de la metodología que no se pueden omitir. Por ejemplo, la observación, ¿no?
Observación es una técnica de investigación. Entonces, ¿qué la necesitamos para poder armar el método científico, o para trabajar el método científico, o que sea un método científico? Otro punto importante es la hipótesis, ¿no? Cuando yo quiero hacer ciencia, y recuerden, tienen que utilizar el método científico. El método científico se va a acomodar dependiendo del tipo de investigación que ustedes quieran hacer. Pero la hipótesis o el supuesto, que son momentos dentro del método científico, no pueden faltar. También la experimentación nos va a permitir, dependiendo del tipo de investigación que quieran, pues hacer algunas cosas, ¿no? También no puede faltar la teoría, que es justamente cuando la hipótesis o el supuesto se refutan o se corroboran. Cuando yo compruebo que mi hipótesis es verdadera, entonces se vuelve una teoría. Y paralelamente, esto nos habla de una ley, ¿no? Dentro del método científico, que es justamente como los momentos de la hipótesis. Surge la respuesta a mi pregunta, luego viene la comprobación, que es cuando yo hago mi teoría, y cuando puedo hacer esta teoría, corroboro que es verdadera, entonces se vuelve una ley. Mi hipótesis se vuelve una ley. ¿Sale? Ahorita no nos vamos a meter específicamente a eso, pero sí es importante que ustedes lo conozcan. La hipótesis, acuérdense que siempre va a ser una tentativa respuesta a mi pregunta de investigación. Eso ahorita lo vamos a ver. Pero sí me interesa muchísimo que quede muy claro porque se los van a pedir en uno de sus entregables y a veces no lo tienen muy claro. ¿Ok? Ahora, vamos a ver qué onda con el método científico. ¿Sale? También les traje aquí un video. Bueno, les voy a poner un video para que ustedes tengan más claro el ejemplo. No sé qué pasa. Vente para que te avisemos cada que haya uno nuevo. A ver si logro ponerlo, porque desde hace rato me parece que tiene un error. Ok, dicen que ya no está disponible el video. Era un ejemplo de este personaje de Beckman. No sé si lo ubiqué. Lo voy a buscar a ver si por aquí lo encuentro. Método científico. Es un personaje, ¿no? Sale. Ah, ok, aquí está 15 porque ya no me aparece. Pero se los voy a compartir para que vean. Oye, Nican, ¿cómo es que los científicos averiguan las cosas? Oh, es una pregunta clásica, Mikey. Los científicos averiguan las cosas en muchas formas, hasta por accidente, que fue como se descubrió la penicilina. Pero a veces hay... Se los regreso. ¿Cómo es que los científicos averiguan las cosas? Oh, es una pregunta clásica, Mikey. Los científicos averiguan las cosas en muchas formas, hasta por accidente, que fue como se descubrió la penicilina. Pero a veces hay un método que usamos y lo llamamos el método científico. Método científico. El mundo científico es como los científicos usan ideas e información para resolver problemas y responder preguntas. Es el método que usamos en el mundo de Big Bang. Muy bien, comencemos con una pregunta, porque eso es lo que hacemos siempre. Querido Big Bang, ¿el agua salada conduce la electricidad? Acabamos de tomar el primer paso del método científico. Formulen un problema o hagan una pregunta. Y mi pregunta es, ¿el agua salada conduce la electricidad? El paso número 2 en el método científico es hacer una hipótesis. ¿Y qué es una hipótesis? Es una suposición educada. ¡Ah, una corazonada! Sí, una corazonada. Mi corazonada es que el agua salada sí conduce la electricidad. El siguiente paso es comprobar la hipótesis. Y lo hacemos experimental. Experimentando si tu corazonada es correcta o no. Debemos crear un poco de electricidad. Este dispositivo es mi probador de corriente eléctrica. Cuando pongo estos dos cables juntos... ¡Oh! ¡Sí! La bombilla eléctrica enciende. De acuerdo. Muy bien. Sigamos. De acuerdo. ¡Ajá! ¡Lo lograste! ¡Probaste que el agua salada conduce la electricidad! Bueno, tal vez sí,
O tal vez no. Parece por esta prueba que el agua salada sí conduce la electricidad, pero podría ser solo la sal o solo el agua. Creo que es el agua. Porque constantemente me recuerda no tener cosas eléctricas en el cuarto de baño. Una hipótesis bien razonada, Josie. Gracias. Lester, ¿qué opinas? Bueno, yo creo que es la sal, porque jamás estoy de acuerdo con ella. Entonces, probemos primero la sal. Veamos. Muy bien. Aquí va. Ajá. La luz no se encendió. Así que No es la sal. Odio tanto equivocarme. no, Lester. Ahí está lo bello de esto. En el método científico está bien equivocarse. Ahora sabemos con seguridad que no es la sal. Han disminuido las posibles soluciones. Te lo agradezco, Big Man. Me siento mejor. Bien, probemos el agua. Observa y llora. ¿Me das un poco de agua pura, por favor? Gracias. Muy bien. Veamos si es el agua. ¿Ven eso? La luz no encendió. Entonces tampoco es el agua. Sí, escríbelo en tu cabeza y apréndetelo. Ya lo escuchaste. Es bueno equivocarse en el método científico. Correcto. Ambos han hecho un excelente trabajo al estar completamente equivocados. ¡Felicidades! Nuestra nueva hipótesis es que debe ser la combinación de sal y agua la que conduce la electricidad. Probaré eso haciendo mi propia agua salada al disolver algo de sal en agua caliente como esta. Listo. Mezclamos. Eso. Y va. La luz se encendió. Mi hipótesis concuerda con el resultado de nuestro experimento. Así que formulemos una conclusión. El agua salada conduce la electricidad. ¿Pero qué pasaría si los experimentos probaran que el agua salada no conduce la electricidad? Bueno, si el resultado no concuerda con nuestra hipótesis, tendremos que hacer una nueva hipótesis. Como por ejemplo, el agua salada no conduce la electricidad, pero sí lo hace, así que no hay que cambiar la hipótesis. Ahora conocen una de las formas en que los científicos descubren cosas usando el método científico. Declaren un problema, formulen una hipótesis, prueben la hipótesis por experimentación, formulen una conclusión y, si es necesario, creen una nueva hipótesis. O como decimos en los círculos científicos, badabim, badabam, badabum. My name is Tristan, and I'm in second grade, and I asked my teacher to show me an experiment where water curves, and she couldn't do it because it doesn't curve. The water always finds its level. Wow, that is a smart kid. What a perfect way to what did you She just didn't talk to me anymore. All she did was walk away. That's awesome. And I was like, what is this about? What? That is so cool. I am so happy you did that, man. That's fantastic. Good for you. Seriously, I could not be happier for you. You totally made my night. Thank you. You're very, very welcome. That's okay though. Being so young, very, very smart. That's fantastic. Yeah. So stay flat, okay? Okay, I'm a flat earther. Oh, somebody ripped this up for sound bites. This is awesome. And with that, guys, we're going to say goodbye. Thank you to everyone that called in. And thank you especially for the last call. Listo. Bueno, pues justamente creo que con estos ejemplos podemos, podemos dejar más claro qué es lo que necesitamos hacer cuando se nos requieren ciertas cosas o ciertos aspectos dentro de una investigación, ¿no? A ver, denme un segundito. Es que me escribió una de sus compañeras y me dice, ay,
que no puede ingresar. Miren, yo no cambio los datos de la reunión. Generalmente pongo una reunión recurrente. Entonces, en uniones recurrentes ya no cambia ningún dato. Yo ya nada más la abro el día que me quedo de ver con ustedes y les paso el link, o sea, es el mismo, ¿no? Pero no sé qué está pasando, que no les deja entrar. A ver, voy a tratar de... Me dice una de sus compañeras que le dice que está en espera. Entonces le voy a mandar estos datos por mensaje para ver si se puede conectar, porque pues la idea es que se conecten, ¿no? Intentará aprenderla. Ok. Bueno, mientras les digo que efectivamente siempre para hacer una investigación necesitamos los pasos, ¿no? Entonces, en esa secuencia de pasos es importante que podamos... ay, perdón que me distraiga, pero es que me están mandando mensajes que tengo otra reunión, pero no tengo otra reunión, es la misma. Y no me pide dar acceso, no sé, a lo mejor yo soy muy mala para estas cosas, pero rápidamente les mandé ahí los detalles nuevamente de la reunión para que puedan ingresar. Pero, a ver, no sé cómo se da acceso, pues si no necesitamos dar acceso. Bueno, está bien. Espero se puedan conectar. Ok, entonces ahora sí, vamos a regresar a ver cómo, ya sabemos que ciencia, ¿no? Que es esta manera de poder acercarse al descubrimiento de nuevos conocimientos. Tiene ciertas metodologías y entre ellas está el método científico. Entonces, el método científico necesita ciertos pasos. Ahora, justamente vamos a ver este ejemplo, que tiene que ver cómo cómo usar el método científico, ¿sale? Entonces, siempre vamos a tener un tema. El tema, yo aquí les puse este ejemplo, y este ejemplo lo hice en otra clase con compañeros, ¿no? O sea, ellos me dijeron qué tema y qué querían poner, y eso me permitió a mí, pues, nutrir este. Entonces, bueno, vamos a hacerlo así con lo que hay. El tema general, universal, es legalización de la marihuana en México. Tema de investigación, legalización de la marihuana en México. ¿No? O sea, de mi tema universal voy a mi tema de investigación, que aquí en este caso quedó el mismo. Ahora, ¿cómo voy a investigarlo? ¿Qué sigue? Dentro del método científico necesito todos estos pasos. Elegir un tema. Ese tema universal, hacerlo un tema de investigación, que generalmente es como concretizarlo. Luego, ese tema de investigación lo tengo que hacer un problema. Se le dice problematización, pregunta de investigación o planteamiento del problema. Todo eso estamos hablando de lo mismo. Entonces, yo aquí hago un planteamiento del problema, que es mi pregunta de investigación. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Qué quiero saber? O sea, de la legalización o sobre la legalización de la marihuana en México, ¿qué es lo que yo quiero saber? Yo aquí, pues, especifico cuáles son los beneficios económicos que contraerá la legalización de la marihuana en México. Porque solo me voy a centrar en los beneficios económicos. No voy a ver si sirve para las reumas, ni para los pulmones. No voy a ver eso. No voy a ver si genera adicción, si provoca dependencia, alucinaciones, y que luego ya no se pueden salir de ese rollo, pero no me voy a meter en eso. Yo solamente voy a investigar cuáles son los beneficios económicos que contraerá la legalización de la marihuana. Si se dan cuenta, es un solo tema
Es una sola perspectiva que tiene que ver con lo económico. ¿Sale? No voy a ver si es legal, si es bueno, si es bonito, si es barato, cómo rentaría más. No. ¿En qué sentido económicamente contraerá México ciertos beneficios? Mi hipótesis. Aquí, acuérdense que antes de todo esto hay que delimitar qué tipo de investigación quieren hacer. Hay dos tipos de investigación. La investigación cualitativa, que es la que vamos a utilizar cuando queremos hablar de cualidades, ¿no? De esta parte subjetiva. Generalmente se utiliza en las ciencias sociales, ¿no? Generalmente, sin embargo, no es exclusiva. Y tenemos el otro tipo de investigación, que es la cuantitativa. Esa se enfoca en contar, medir, repetir, probar, ¿no? O sea, todo lo que tenga que ver con una investigación tangible, ¿no? Para la investigación cuantitativa se utiliza la hipótesis. Es como una regla de oro. Si voy a buscar cuánto, cómo, cuántas veces, cuánto mide, todas estas cosas, voy a usar una hipótesis. Generalmente para la investigación cualitativa usamos el supuesto, porque estamos hablando de una cuestión subjetiva. No quiere decir que es menos importante ni que es menos científica. Son dos perspectivas distintas, muy atinadas, porque no todo se puede palpar, ¿no? O sea, por ejemplo, en cuestiones psicológicas, difícilmente podemos tocar el dolor, ¿no? Difícilmente podemos medir la nostalgia, la melancolía, no sé, ¿no? Por ejemplo, con un consumidor de marihuana crónico, pues bueno, aquí no podemos medir cuántas veces consume al día, porque pues en realidad no nos serviría de nada, o dependiendo de la investigación. Pero si yo quiero saber por qué no es recomendable legalizar la marihuana para uso recreativo, pues yo me iría a una investigación cualitativa donde se hable de la subjetividad, de la compulsión, de la repetición, que son procesos psíquicos, no se pueden medir, no se pueden tocar, no se pueden repetir, ¿no? Así como que vamos a hacer un experimento y entonces ahí lo repito. No se puede, no se puede. Por eso se usa la cualidad. Entonces, dependiendo del tipo de investigación, es lo que cómo voy a ir acomodando el método científico. Ok, después de que ya tengo mi hipótesis o mi supuesto, dependiendo de lo que voy a investigar, entonces viene un apartado de objetivos. Los objetivos siempre se van a redactar con verbos en infinitivo. ¿Esto qué quiere decir? Que los verbos no se conjugan, ¿no? ¿Cómo me voy a dar cuenta? Pues por la terminación. Son verbos que tienen que ver con mi tema, con mi pregunta de investigación, para poder alcanzarla. Mi objetivo general es prácticamente mi planteamiento del problema, pero lo hago en una acción a realizar. Más bien lo redacto en una acción a realizar. En este caso, por ejemplo, yo puse investigar los beneficios económicos que contraerá la legalización de la marihuana en México. Ese es mi objetivo general, por eso especifiqué desde un principio. No estoy pensando si es bueno, si es malo, si es bonito, si es barato. Solo estoy diciendo beneficios económicos y mi investigación se va a centrar en eso. Por eso mi objetivo general prácticamente es mi planteamiento del problema. ¿Cuáles son los beneficios económicos? Mi objetivo será investigar los beneficios económicos. Ahora, para alcanzar el objetivo general, necesitamos los objetivos específicos. En los objetivos específicos tenemos, bueno, yo aquí puse esto, pero ustedes lo pueden diseñar de otra forma, ¿no? Redactar dependiendo de lo que quieran investigar. Los objetivos específicos está estudiar investigaciones anteriores sobre el impacto de la legalización de la marihuana, ¿no? En México. Analizar, no sé, a lo mejor por estado, en qué estado se han visto mejores beneficios, ¿no? Revisar, reflexionar, documentar,
Todos esos verbos se van a seguir redactando en infinitivo y son acciones como pasos que yo necesito hacer para que yo cumpla con el objetivo general, ¿no? Entonces ahí yo tengo que preguntarme, ¿qué necesito para alcanzar mi objetivo general? Y entonces de allí yo empiezo como a desglosar y digo, pues aquí tengo que hacer esto, aquí tengo que hacer esto, aquí tengo que hacer esto, aquí tengo que hacer esto. Y entonces lo redacto con objetivos, con verbos en infinitivo. Reflexionar, investigar, analizar, revisar, estudiar, conocer, ¿no? Todos estos dependiendo, insisto, del objetivo, del tema, perdón, del planteamiento que tengan. Porque pues hay verbos que no compaginan con la pregunta de investigación. Entonces ahí nada más sería cuestión de analizarlo. Por otro lado tenemos un apartado importante que es la justificación. De hecho, les van a pedir en uno de sus trabajos, les van a pedir que hagan una justificación. ¿Sale? La justificación tiene que ver con el poder contestar 3 preguntas indispensables. Aquí se las dejo. ¿Qué quiero investigar? ¿Qué quiero? Y contesten. ¿Para qué lo quiero investigar? ¿Para qué? Contéstenla. Y finalmente, ¿qué impacto tendrá la sociedad con mi investigación? Son esos 3 planteamientos que ustedes se pueden hacer así muy rápidos y muy prácticos para contestarlo. Con eso están justificando el quehacer de la investigación, la importancia de la investigación. ¿Sale? También tenemos otro momento dentro del método científico y de la investigación en sí, que se llama introducción. La introducción es un cuento, ¿no? Nos van a contar de qué trata toda la investigación. Entonces, yo por eso sugiero que la introducción la hagan al final, ya que terminaron todo. Digamos que es un cuento donde ustedes van a contar qué va a pasar sin hablar del resultado. O no le cuenten el final, ¿no? Por así decirlo. Y como justamente necesitamos seducir al lector, pues lo vamos a dejar en la incógnita, ¿no? Si solamente le contamos grosso modo de qué trata. Y bueno, también algo muy importante que ya es parte de todo lo que es el desarrollo de la investigación, tiene que ver con el marco teórico. El marco teórico ya es hacer capítulos de todos los objetivos, o sea, hacer toda una secuencia lógica, racionalmente lógica, de cómo acomodar los capítulos para que yo explique y fundamente mi tema. ¿No? Yo aquí puse capítulo 1. Bueno, aquí ese es otro ejemplo porque les decía yo que lo fuimos haciendo con otra información, ¿no? Pero si seguimos en el campo de la legalización de la marihuana, por ejemplo, yo aquí en el capítulo 1 le puedo poner, le puedo titular igual, legalización de la marihuana en México. Aquí solo estamos hablando de la legalización. Entonces yo aquí en 1.1 puedo poner ¿qué es legalización? ¿O qué se entiende? Más bien, ¿qué es legalización desde el derecho? Aquí ya le puse una perspectiva, ¿no? Una disciplina. Y luego acá puedo analizar. Se me ocurre que este capítulo, por ejemplo, solamente se dedique a la legalización. Legalización. ¿Qué es desde el derecho? Y yo acá le puedo poner ¿qué es legalización desde la perspectiva de derechos humanos? ¿No? Y así me voy. Entonces, todo este capítulo lo voy a dedicar a la legalización. Y luego ya le hago la conjugación, capítulo 2, legalización de la marihuana. Y hago el mismo recorrido. ¿Qué es la legalización de la marihuana en México? ¿Qué opina Derechos Humanos de la legalización de la marihuana en México?
qué estatutos están considerando, y así armo todo mi capitulado para que yo vaya armando. Si se dan cuenta, el capitulado, los capítulos van a ser como mi tema por partes. Y luego voy a poner economía o beneficios económicos en México tras la legalización de la marihuana. Entonces ya ese va siendo como todo mi estudio de por qué legalizarla nos dejará mayores beneficios económicos. Yo todo me voy a dedicar a hacer esta investigación y así armo todos mis capítulos. Hay tesis que pueden tener 5 o 6 capítulos y que queda muy, muy grande, hasta 8, pero lo importante es que los capítulos que sean alcanzables, que tengan siempre que ver con el tema de investigación, que no se distraigan con ningún otro tema y que, bueno, se alcance el propósito, que en este caso sería corroborar o refutar la hipótesis o bien corroborar el supuesto. ¿Sale? Otro paso importante dentro del método científico cuando quieran hacer investigación es que al terminar del capitulado tenemos que agregar el espacio de conclusión. La conclusión justamente tiene que ver con el si se refuta o no la hipótesis y así se externa en la conclusión. Entonces, por lo tanto, la hipótesis se corrobora debido a que la legalización de la marihuana, según el financiero, haciendo estudios de no sé dónde y no sé cuánto, corrobora que ha tenido un incremento o un alza en los estados que ya legal, no sé, ¿no? Entonces yo ahí voy a poner voy a sintetizar todos los puntos que me dan a favor y que me ayudaron a corroborar la hipótesis. Otro apartado es el glosario, vamos a poner todas las palabras que no son de uso cotidiano o bien que son palabras importantes dentro de la investigación. Se organizan de manera alfabética y se deja la descripción o la definición del concepto. Finalmente vamos a poner la bibliografía. Esto es, digamos que la forma más sencilla de hacerlo. Porque, bueno, recuerden que el método científico se va a acomodar dependiendo a la necesidad de la investigación y el tipo de investigación. ¿Sale? Entonces, estos pasos son muy importantes que ustedes los tengan muy presentes para que a la hora de que hagan su investigación, pues bueno, todo salga de manera mucho más lógica, entendible, ¿no? Pero paralelamente es importante que también hagan ejercicios de narratología. ¿Eso qué quiere decir? Que yo aprenda a narrar, o sea, aprenda a escribir, ¿no? Puedo escribir, pero según yo dije muy bien, muy claro, pero a la vez el lector no me entiende porque doy muchas vueltas, porque soy muy repetitiva, porque no cambio de palabras conectoras, porque las estoy reiterando, porque recorro mucho para llegar al mismo lugar y no avanza el lector. Entonces eso puede ser muy tedioso para alguien, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues miren, hay muchísimas formas de trabajar la expresión escrita, pero una de las cosas que sí es muy, muy claras y que no va a poder pasar si no, o sea, ustedes pueden tomar un curso de narrativa o de expresión escrita a través del cuento, no sé, pero en realidad ustedes no van a avanzar porque pueden tomar los cursos que quieran, pero a lo mejor no son buenos lectores, ¿no? Entonces, la verdad es que sí se requiere leer. Y buenos lectores me refiero a que pues que lean, no en realidad si se chutan 20,000 libros en un año. No me refiero a eso, sino que tengan o que vayan generando el hábito de la lectura para que se vayan sensibilizando y conforme van pasando las lecturas y otra lectura, sin que sea a destajo ni por pedido, pero sí se van haciendo lecturas recurrentes y eso va ayudando muchísimo al lenguaje, a la forma de expresarnos, los ejemplos que utilizamos, ¿no? Las pausas inclusive que podemos hacer y demás. Pero la verdad es que sí es a través de la lectura una parte fundamental. ¿Sale? Bien, y bueno, pues para ir terminando, como conclusión les dejo que el método científico se adapta a las necesidades de la investigación, sí, pero hay pasos que no se pueden quitar, ¿eh? O sea, no porque mi investigación sea experimental, o sea teórica, o sea bibliográfica, yo voy a ahorrarme la conclusión. Pues no, hay pasos que no se pueden quitar.
Se va a acomodar dependiendo a las necesidades de la investigación, pero hay pasos que son indispensables. ¿Sale? Y bueno, lo que les decía hace un rato, que los pasos del método científico hay quienes los enumeran desde la observación, la hipótesis, la experimentación, la teoría y la ley, que tiene que ver con la imagen que les mostré, pero hay quienes dicen que es tema de investigación, pregunta de investigación, hipótesis, objetivo, justificación. O sea, como yo se los acomodé hace ratito en el ejemplo de cómo hacerlo, digamos que es como el estándar o el universal, la metodología universal. Y bueno, pues que a través de técnicas de investigación como la observación, análisis de contenido impreso o digital, entrevistas, registro de información, prácticas de campo, recolección de datos, entrevistas a profundidad, cuestionarios, test, o sea, dependiendo de lo que ustedes quieran investigar, hay muchísimas técnicas de investigación. Entonces, con esto quiero aclarar algo que recurrentemente he leído en sus trabajos. Una técnica de investigación no es igual a un tipo de investigación. El tipo de investigación, acuérdense que son estas dos grandes formas de investigar. Si voy a irme a lo cuántico, o sea, cuánto, a la investigación cuantitativa, o si me voy a ir a las cualidades, a la subjetividad, que tiene que ver con la investigación cualitativa. Son estos dos campos infinitos de investigación. Sobre estos campos de investigación se pueden hacer otras formas de investigar, pero es a través como de lo universal. Eso es el tipo de investigación. Ahora, la técnica de investigación son las formas que yo voy a utilizar para poder obtener ciertos datos. Por ejemplo, una técnica es que yo observo a niños discapacitados jugar béisbol durante 6 meses en su clase de los martes y hago registro. O sea, esa es una técnica. Yo voy a saber cómo se desenvuelven esos chavitos, pero a través de la observación, el registro de información, que también es una técnica de investigación. O sea, las técnicas son las herramientas de trabajo para hacer mi investigación general, que ya sea cualitativa o cuantitativa. Y esto ha venido generando, yo creo que una confusión dentro del módulo, ¿sale? Pero no es lo mismo. También como la revisión documental o el tipo de investigación documental. Eso es una investigación que puede ser de cualquiera, cuantitativa o cualitativa, porque es documental. Pero ¿cómo le voy a hacer, no? ¿Qué técnicas utilizaste? Ah, bueno, pues análisis de bases de datos correspondientes a las mujeres que abortaron en el 2021 en el IMSS de la Ciudad de México. Ah, bueno, entonces yo recurrí a base de datos, a análisis de datos y a registro de resultados. O sea, son diferentes a que pongan búsqueda de palabras claves en Google, ¿no? O sea, revisé documentos. No, así no. Tienen que utilizar los conceptos y las palabras correctas para darle la seriedad a su investigación. ¿De acuerdo? Y bueno, finalmente les dejo la bibliografía que está a su alcance. ¿Sale? Pues hasta aquí todo por mi parte. Yo creo que si pudiera yo dedicarle un poco de tiempo a alguna pregunta que ustedes o que recurrentemente aparece o preguntan o se manifiesta o esto, tendrá que ver entonces tal vez, me adelantaría yo acerca del método científico sobre la diferencia entre el tema de investigación y el planteamiento, o bien la diferencia entre el planteamiento y los objetivos. Solamente quiero decir que el tema, siempre voy a tener una idea universal, ¿no? Por ejemplo, aborto. Yo voy a investigar el aborto. Ese es mi tema universal. Para que sea un tema de investigación lo tengo que contextualizar. Entonces, bueno, sí quiero investigar el aborto, pero ¿qué del aborto? ¿En qué edades, países, ciudades, consecuencias fisiológicas, consecuencias psicológicas, consecuencias sociales, familiares? No sé, ¿no? ¿Qué repercusiones a lo mejor psicosociales tienen las mujeres que han ejercido el aborto? No lo sé, pero yo tengo que concretizar mi tema de investigación. Entonces, si yo concretizo y digo, bueno, entonces quiero investigar las repercusiones psicosociales
en mujeres de feñas de 18 a 25 años que se han practicado el aborto en el 2021. De feñas quiere decir Ciudad de México, ¿no? Bueno, entonces Ciudad de México. Entonces mi planteamiento del problema sería, ok, ¿cuáles son las repercusiones psicosociales en mujeres de 18 a 25 años de edad que han practicado el aborto por elección en la Ciudad de México durante el 2021? Y le agregaría todavía más. En clínicas privadas autorizadas para practicar el aborto. O sea, no puede ser así nomás, porque entonces imagínense que en mi investigación me abarca clínicas privadas, clínicas públicas, clínicas clandestinas, clínicas, o sea, me voy. O sea, puedo tener ya la idea clara de qué quiero investigar del aborto, pero también tengo que centrarme en dónde, cómo, ¿no? Entonces lo voy cercando de tal forma que quede lo más alcanzable posible. Y entonces mis objetivos tendrán que ver con mi planteamiento. Y así. Primero, por ejemplo, mi objetivo general sería investigar las repercusiones psicosociales en mujeres de 18 a 25 años de edad que han practicado el aborto en la Ciudad de México durante el 2021, exclusivamente en clínicas privadas. Entonces, uno de mis objetivos específicos sería investigar cuántas y cuáles clínicas privadas autorizadas para practicar el aborto hay en la Ciudad de México. Y luego, visitar cada una de las clínicas privadas. Entonces, si se dan cuenta, voy haciendo pasos, ¿no? Son acciones. Los objetivos específicos son acciones que me van a llevar a mi objetivo general. ¿De acuerdo? Creo que ahí podríamos entrar en esta parte de concretar, ¿no? O si surgiera alguna pregunta o alguna duda, creo que tendría que ver con eso. ¿De acuerdo? Finalmente, yo estoy atenta en el mensaje, en los mensajes o en el correo. De verdad, en los foros, si ustedes tienen alguna duda sobre cómo hacerlo, o el ensayo y error, que no me gusta mucho esa parte, pero a veces funciona porque ustedes pueden enviar su actividad del día martes, por ejemplo, miércoles, y yo la reviso y hay oportunidad de que la corrijan y la vuelvan a subir. De tal manera no que alcancen el 10 o el 100, sino que el aprendizaje pueda ser fehaciente, ¿no? Que sí en realidad puedan aprender con ello. Y bueno, pues finalmente yo me despido de ustedes, agradezco muchísimo que pues después la vean, la escuchen, la analicen y que si tienen también alguna duda sobre la clase, pues me pueden escribir y con muchísimo gusto yo en tiempo y forma les voy a contestar. ¿De acuerdo? Bueno, pues de mi parte es todo, agradezco su tiempo y que tengan muy bonito día.